¿Cómo se encuentran, estudiantes? Espero que bastante bien. Bienvenidos a esta nueva cátedra. Vamos a tratar un tema sobre innovación educativa, sobre tendencias educativas, sobre el futuro, o más que el futuro, el presente de la educación. Esto que, bueno, no es un concepto nuevo del todo, ¿sí? Aunque sí se puede considerar una tendencia, una corriente, un nuevo paradigma, ¿verdad? Que sí, cierto, se vino a consolidar, se vino a ampliar en el 2020 con el motivo de la pandemia, pero que ya existía desde antes. Vamos a hablar sobre la gamificación, ¿sí? Vamos a ver, pues como siempre acostumbramos en este tipo de videos, vamos a ver la parte teórica, conceptos según autores, algunos conceptos clásicos. Clásicos me refiero a 10, 15 años, porque no es un concepto tampoco tan nuevo, ¿sí? Conceptos recientes, actuales, una breve pequeña de su historia para ver cómo se consolidó, cómo se construyó este concepto, y lo principal, ejemplos y usos cotidianos, y sobre todo lo que es gamificación y lo que no es, porque es muy común que suela confundirse, llamarse equivocadamente, por ejemplo, algunas actividades lúdicas, algunas actividades de juego, algunas actividades de juegos de mesa, etcétera, que no precisamente son gamificación, pero aquí en este video lo vamos a aclarar todo. Pero lo principal de todo esto no es conocer conceptos ni estas partes, finalidades, objetivos, sino aplicarlo, perder el miedo a innovar, a ser creativos en nuestras clases. Bueno, espero que este video sirva un poco a todos los docentes y a los futuros docentes. Suelo colocar conceptos, obviamente según autores, al final menciono las referencias o bibliografía, referencias bibliográficas, por si te lo están pidiendo para una investigación, para un ensayo, para una tesis, qué sé yo. Bueno, aquí un concepto del año pasado, incorporación de los elementos del juego en los escenarios en el aula para proporcionar a los estudiantes oportunidades de actuar de forma autónoma, competencias y relacionarse, competir con los demás, ¿verdad? Es un concepto pues todavía ciertamente clásico, ¿verdad? De Castillo y otros en el año pasado, 2022. Aquí encontramos otro, Macías 2017, se refiere a las aplicaciones de juego utilizadas para mejorar el compromiso de los estudiantes. Con compromiso aquí quiero entender la motivación, el interés por la clase, ¿sí? El uso de elementos y mecánicas de juego, así como técnicas de diseño en juegos de contextos no lúdicos, ¿sí? Hay que separar los juegos de mesa, las actividades lúdicas, recreativas, ¿sí? Donde se aprende jugando, y las actividades pues muy comunes, por ejemplo de la asignatura de educación física, anteriormente de vida saludable, de educación socioemocional, sobre todo educación física o de deportes o de artes inclusive, que requerían cierto pues movimiento, ciertas competencias, bueno, ese tipo, o deportes como tal, o deportes modificados, etcétera. Bueno, eso hay que separarlo un poquito. La gamificación pues no necesariamente está relacionado con la clase de deporte de educación física. Aquí ya nos habla, bueno, un concepto de hace más de 10 años, el uso de diseños y técnicas propias de los juegos en contextos no lúdicos con el fin de desarrollar habilidades y comportamientos de desarrollo. Un concepto clásico, fueron más o menos hace 10, 15 años los primeros conceptos o que se empezó a utilizar este término que, si bien es cierto, había estado un poquito apagado, por así decirlo, no había sido tan explotado, ¿verdad? Antes del 2020, ¿verdad? En el marco de la educación de las clases en línea, a distancia, virtuales o el cierre de espacios presenciales, pues empezó a despuntar este término. Inclusive yo, que ya conocía estas herramientas o estas innovaciones, el término correcto, pues las empecé a utilizar a raíz del 2020-2021 más o menos. Finalizo la parte teórica con este concepto de una autora, bueno, de este Instituto para el Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación, que pertenece al Tecnológico de Monterrey, una universidad pues pionera en esto de las innovaciones educativas. Esta universidad o este tecnológico cuenta con ese doctorado en innovación educativa y también con la maestría, ¿sí? Este es pionero en la gamificación y en uso de muchísimas innovaciones en general de la tecnología educativa, ¿no? Tiene varios manuales de cómo hacer paso a paso la gamificación, ¿sí? Nos dice que es la aplicación de principios y elementos propios del juego en un ambiente de aprendizaje con el propósito, aquí nos está mencionando ya la finalidad, que viene más adelante en otro subtema, de influir en el comportamiento, incrementar la motivación. Aquí esto hay que subrayarlo porque es, a mi parecer y a todo lo que leí en esta teoría, el principal objetivo,
y favorecer la participación. Pero a veces de nada sirve motivar, que los estudiantes estén activos, que participen, si al final no se logra un aprendizaje autónomo, autodidacta y bueno, significativo de cierto modo. Entonces también se requiere que se logre realmente los aprendizajes. ¿Cómo podemos catalogar? Podemos encontrar las definiciones si la gamificación es un modelo educativo, una metodología, una técnica, una estrategia, una actividad, ¿sí? ¿Qué es la gamificación? Y podemos encontrar diversos conceptos, pero bueno, a lo que leí, a mi experiencia, yo voy a considerar, y de hecho yo en mis planeaciones en el nivel superior, medio superior o básico, yo manejo la gamificación, ¿sí?, en una planeación didáctica como una técnica. Obviamente pertenece a una metodología activa, un aprendizaje activo, ¿sí? Se puede hacer también una estrategia, ¿verdad?, para organizar información, para rescatar conocimientos previos, si es un quiz, por ejemplo, ¿sí?, para evaluar lo visto en una unidad, en un tema, ¿verdad?, una estrategia ya de cierre, ¿sí? Pero en otro video, de hecho, ya explicamos, voy a dejar aquí en las tarjetas y en las pantallas finales la diferencia entre técnica, método, metodología, modelo, etcétera. Yo considero que la gamificación es una técnica de enseñanza y aprendizaje. La podemos encontrar a veces como de enseñanza cuando el docente la propicia, la propone, y de aprendizaje porque los mismos estudiantes pueden tener la oportunidad de diseñar una y compartirla para el grupo. Al final, los ejemplos vamos a estar dando estas sugerencias y estos usos ya de tips, por así decirlo. La gamificación no surge, bueno, un poquito de su historia como tal. El concepto, o al menos la raíz, el significado, no es algo exclusivo de los videojuegos. El término se menciona que es algo más antiguo, nos dice Weiss en el 2022. Aquí nos dice que en el final del siglo XIX, una empresa de Estados Unidos creó sellos comerciales que eran otorgados a sus clientes por compras habituales y se acumulaban para canjear por productos para que se motivaran las compras. Digamos que muchos autores asocian la gamificación con algo relacionado con el marketing. También, siempre al hablar de gamificación o cuando estás revisando literatura, marco teórico para una tesis o una investigación sobre gamificación, pues se habla siempre sobre la historia, un poco de la historia de los videojuegos, ¿no? Aunque los videojuegos originalmente, ¿verdad?, es para entretenimiento, ¿verdad?, sobre todo para entretenimiento, para vender, para diversión más que nada. Aquí no se nos maneja en el principios del siglo, mediados del siglo pasado, el primer videojuego que menciona un poquito las consolas y otras, por ejemplo la Odyssey Magnavox, el famoso juego del Galaxy, el ping pong, después ya el Nintendo, la consola NES, sí, y todas las demás que fueron surgiendo videojuegos, pero estas pues no estuvieron directamente ligadas a la educación, sino simplemente fueron como entretenimiento. Podemos situar en la segunda mitad del siglo XX la máquina Gilder de Skinner, que bueno, consideran pionera de la tecnología educativa, y de hecho yo considero que esa herramienta, no está la imagen aquí, pero o ese invento, esa innovación en su momento, pues ha sido también pionera de lo que es la gamificación, ¿verdad? Más o menos era relacionado con sumas, con gramática, con ortografía, un papelito. En otro video ya lo expliqué más a detalle y ya no lo voy a redundar tanto aquí, pero también son los antecedentes de la gamificación. Ya hace rato dijimos que la principal finalidad es la motivación de los estudiantes, ¿verdad? Pero ya agregamos también que debe ser también el aprendizaje activo, autodidacta, autónomo, pero que se fomente el aprendizaje también, el aprendizaje significativo, que le pueda dar una utilidad, que retengas conocimiento, etcétera, dependiendo de cuál sea la materia, el grado. Una actividad inmersiva, ¿sí?, que provoque en los alumnos una sensación de dedicación absoluta, ¿sí? Lograr la motivación, todos los autores siempre coinciden con eso. Y ya en mi experiencia directa, ¿verdad?, pues sí provoca, sí logra motivar, sí logra despertar, ¿verdad?, cuando se utiliza racionadamente, ¿verdad? Sabemos que cuando empezamos a utilizar, por ejemplo, un Quizzes todos los días, por las primeras ocasiones, sí genera pues interés, sí es algo novedoso, pero si lo vamos haciendo igual, repetitivo, pues pierde su encanto, ¿verdad? Como todo en general, en lo educativo, en lo social, en lo laboral, en la vida, etcétera.
pero tú lo puedes utilizar. El quiz ahorita en los ejemplos voy a mencionar que se puede utilizar de forma recurrente y voy a darle el tip de cómo lo utilizo yo, ¿sí? Tenemos otra finalidad muy importante, ¿verdad? Que se ha pues mencionado ya en los últimos años, es que la gamificación o los aprendizajes se logran cuando hay esa se logra despertar una emoción de competitividad, una emoción de algo novedoso, de estar aprendiendo jugando, de estar utilizando el celular, ¿sí? Para algo de aprendizaje, para algo pedagógico y no nomás para redes sociales o no nada más para otras cuestiones que no dejan ningún aprendizaje, ¿no? Eso también, cuando se generan esas emociones, siempre podemos, y los expertos en el tema hacen la analogía o la comparación de que siempre recordamos algo que nos ocurrió cuando éramos niños, algo que tuvo una emoción, sea negativa o sea positiva, ¿verdad? O de cualquier índole, pero lo vamos a recordar cuando se involucran las emociones en esta cuestión, pues de las partes del cerebro que llevan las emociones. También una finalidad es lograr esa competir, ¿verdad? Y ahorita lo voy a mencionar, ¿verdad? Se puede hacer esa actividad semanalmente o cada ciertos días, y pues si es un quiz, si es un cuestionario, si es un juego, pues la persona que gane, pues que tenga algún incentivo, un décima extra, un punto extra, una participación extra. Si son niños más pequeños, pues puede haber premios de dulces, ¿verdad? Al final pueden tener puntos para adquirir un juguete o algo por el estilo, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el nivel educativo, pues se van a prestar premios, ¿sí? De lo que las personas que logren, o los estudiantes que logren obtener. Se hace un podium, ¿sí? Esto genera competencia y a la mejor alguien al principio no le va bien, pero para la siguiente ocasión pues lo va a hacer con más detalle, ese quiz o ese juego que se tenga que hacer, como de parte de la estrategia de gamificación del docente. En ocasiones utilizar memoramas, serpientes y escaleras, adivina quién, que lo podemos encontrar ya de la Revolución, de la historia de México, de la independencia, etcétera, o de otras materias, sopas de letras, crucigramas, en general juegos de mesa. ¿Sí? Cuando aplico eso ya estoy gamificando, ya estoy usando la gamificación, ¿sí? Cuando aplico juegos, aquí viene el juego de las sillas, de los globos, de la papa caliente, cualquier juego de mesa, juegos tradicionales clásicos que ya casi no se utilizan, ya estoy gamificando, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen? Bueno, pues una espantosa X, como decía Chabelo, ¿sí? No se está gamificando, ¿verdad? Este tipo de actividades, ¿verdad? Esas actividades son actividades lúdicas recreativas, juegos, ¿sí? Que en muchas ocasiones sí tienen la intención de repasar, de aprender, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cuando ya estamos gamificando, verdad? Porque aquí entra también otra de las cuestiones que no se ponen mucho de acuerdo a las personas expertas, ¿verdad? La gamificación requiere un videojuego como tal, ¿verdad? Recordamos que el término gamificación viene de games, de juegos, de videojuegos, de gamer, como somos los gamers, las personas que se dedican pues, o que son expertos en videojuegos de cualquier índole, ¿sí? Y pues bueno, a todo lo que yo he investigado, en mi experiencia, realmente sí se requiere un videojuego, ¿sí? Utilizando pues obviamente la tecnología, el internet, computadoras, tablet, iPads, celulares, centros de cómputo, ¿sí? Dispositivos que cuenta la escuela, ¿sí? Etcétera. Entonces, para mí la gamificación sí requiere el uso de este tipo de innovaciones que pues en muchos lugares, por que no se cuenta con internet, por el contexto económico de los estudiantes, etcétera, será complicado realizarlo, ¿verdad? Complicado, pero no imposible. Yo creo que cuando tienes la intención de utilizarlos, lo puedes realizar, ¿no? Pero bueno, muchos expertos dicen que no necesariamente se requiere la tecnología o los dispositivos que mencioné, pero para mí sí es necesario, ¿verdad? Y por eso en educación básica, en preescolar o en lugares donde los celulares, los dispositivos, el reglamento prohíbe, que es algo muy común en escuelas secundarias y en primarias de México,
pues hacer esto, pues sí es todo un reto ya mayor, ¿no? Pero ejemplos y usos actuales de la gamificación, sí, usos prácticos y comunes y al alcance de todos, inclusive podemos llamarlo gratuitos de cierto modo, pues los quizzes, o el Kahoot, en general el término de todos estos tipos de retos de preguntas de varias opción múltiple, falso y verdadero, completar la palabra, relacionar, ¿sí? Inclusive también aquí entran, se pueden hacer a través de formularios de Google Forms también, ¿sí? El simple hecho de poner un quizzes, ¿sí? Ya estoy gamificando, es otra pregunta que les quiero hacer, ¿verdad? El simple hecho de aplicar un quizzes, el quizzes como tal es un elemento, ¿sí? Un elemento para hacer gamificación, ¿sí? El quizzes por sí solo, cuando lo voy a utilizar nada más porque te sobró tiempo de la clase, nada más porque quieres que los estudiantes se diviertan, ¿sí? Se los pones al azar, les buscas uno que ya esté por ahí, vienen muchos ya gratuitos, cargados, que hacen otros docentes. Simplemente quieres que se pase esos 15 minutos, esa media hora que queda de la clase, ¿sí? Vamos a jugar ese tema que mejor no tiene nada que ver con la materia, con la asignatura, con la carrera, etcétera. Nada más para decir que ya estoy gamificando, pues, docentes, les comento que no, la gamificación, para que se pueda llamar así, claro, sí se va a utilizar estas herramientas, pero tiene que haber un diseño en la planeación, tiene que tener un objetivo, una finalidad, ¿verdad? Repasar un tema, evaluar un tema, ¿sí? Debe ser parte de lo que estás viendo ese día de la asignatura, ¿sí? A lo mejor, pues, se hace un conjunto de preguntas, se va haciendo un banco de preguntas y al final de cada semana se aplica y esas preguntas al final de ese banco de preguntas se hace el examen bimestral, trimestral, final, etcétera, parcial, ¿sí? O lo utiliza simplemente para rescatar conocimientos previo al inicio de la clase, a ver qué saben, ¿sí? Para despertarlos, para motivarlos y también para conocer cuál es, pues, ese conocimiento previo que tienen. Si ese quizzes o cualquiera de esas otras aplicaciones, plataformas que son similares al quizzes, pues entonces ahí sí ya estás haciendo la gamificación, ¿no? Entonces ahí hay que tener esa intención pedagógica, esa finalidad de aprendizaje, de repasar, de organizar la información, de ver lo que aprendieron, de rescatar conocimiento previo. Cuando lo incluimos en la planeación, ¿sí? Pero sobre todo que tiene una intención pedagógica, entonces cuando ya estamos gamificando, ¿sí? Porque a veces también, no con el simple hecho de que ya esté en la planeación, ya es gamificación, porque a lo mejor no me la estamos utilizando para rellenar la planeación o para completar el tiempo, ¿verdad? Debe tener una intención de aprendizaje, ¿no? El Flip Quiz, el Socrative, el Kahoot, ¿sí? Últimamente el Kahoot yo lo empecé a utilizar hace como 2 años más o menos, y al principio sí me agradaba mucho. Últimamente he batallado para entrar, no sé si de hecho automáticamente tenía una versión gratuita, automáticamente manda a que tienes que contratar un paquete. No he podido pasar de ahí, ya tiene como un mes y medio que no puedo hacer un cuestionario para aplicarlo, ¿sí? Cosa que yo recomiendo a todos esto del quizzes, por eso aquí lo puse primero, ¿sí? Porque no tiene límite en participantes. Kahoot sí te manejaba un límite en la versión gratuita. También pues algunas cuestiones más de programar, etcétera. Siempre me ha gustado más el quizzes, es el que más he utilizado. Todos he utilizado poco porque son más enfocadas a las ciencias exactas, aunque también se puede utilizar en cualquiera, o adaptarse, más bien dicho, ¿sí? Pero todos aquí, si quieres comenzar a aplicar, ahorita más o menos les voy a mostrar el ejemplo de lo que yo utilizo ya en lo que es en la situación real. Pues le recomiendo bastante el quizzes por lo que es gratuito. Sí, tiene una versión también de paga, ¿verdad? Pero al menos la versión gratuita ahorita les voy a mostrar que es bastante. Ya tengo de hecho algunos videos aquí en el canal sobre cómo hacerlo, cómo aplicarlo, cómo rescatarlo, cómo subirlo de un formulario, cómo convertirlo, cómo compartirlo con código QR. Tengo bastantes y lo voy a agregar aquí en las tarjetas y en la descripción del video y en las pantallas finales para que pues aprenda más sobre el quizzes, que el de estas es la que más prefiero. También cuando utilizas aplicaciones, obviamente aplicaciones que sean de contenido de alguna asignatura con juego, ¿sí? Aplicaciones ya sea de sistema Android, ¿sí?
o el sistema iOS de lo que es la marca de la manzana, de los iPhones. Pues vas a encontrar aplicaciones de matemáticas, de historia, de cálculo, ¿sí? Obviamente también utilizar una aplicación de estas, debe estar también con una finalidad pedagógica, una intención, ¿verdad? Repasar, evaluar, participar, competir, ¿verdad? No el simple hecho de utilizarlo un día a la semana para pues matar el tiempo, para que sea algo novedoso. Tiene que tener esa intención didáctica. En la materia de español, de lengua materna, de ortografía, ¿verdad? En la que colaboramos en educación básica, la de palabra correcta, ¿verdad? Recomiendo mucho para ortografía, para gramática, para preparar para concursos de esta índole, ¿sí? Encontramos también de matemáticas, el de preguntados también, ¿verdad? Que maneja preguntas de varios rubros también. Encontramos uno muy bueno que se llama Trivia Historia de México, también está interesante para trabajar esta asignatura. En esta también hemos estado colaborando en educación básica. Bueno, y era lo que les comentaba hace rato, ¿verdad? Con el simple hecho de usarlos y aplicarlos a los estudiantes, no se está haciendo gamificación, ¿verdad? Ya no voy a ampliar porque, bueno, esta diapositiva como que se movió un poquito. Iba en lo que expliqué ya más hace rato, ¿verdad? En lo que dije, ¿verdad? De que la gamificación debe tener una intención didáctica, ¿verdad? Debe estar bien sustentada y respaldada con el contenido de la asignatura, de los temas, etcétera, ¿no? Entonces, de aquí tenemos la bibliografía o las referencias bibliográficas consultadas para esta cátedra, este video sobre gamificación, esta pequeña webinar, conferencia o cátedra universitaria sobre la gamificación. Espero que principalmente pues se queden con la intención de aplicar realmente una de estas innovaciones que aquí aprendimos, de estas nuevas corrientes o tendencias de la educación del presente y del futuro. Aquí vienen más referencias y rapidito pues vamos al que ya algo así rápido, cómo lo utilizamos, ¿verdad? Bueno, utilizamos el Quizzes, sí, lo utilizo en el ámbito universitario principalmente, aunque también en educación básica, sí. Bueno, pues vemos los temas, trabajamos las actividades con clase magistral, con lo que hagamos en la asignatura durante el día, ¿sí? Y al final, ¿sí? Yo le llamo un juego para ganar un punto extra, ¿sí? O una décima extra, ¿sí? Un juego de preguntas. No lo manejo como una evaluación. Aquí se les disfraza un poquito, ¿verdad? Porque no es lo mismo, aunque los estudiantes sean grandes o sean niños o adolescentes, no es lo mismo cuando le dices que es un juego a que es un examen o una evaluación parcial, ¿sí? No sé porque en qué consiste, tiene mucho que ver la palabra, ¿sí? Porque en sí, pues, sí viene siendo como un pequeño ejercicio parcial o examen, pero si lo disfrazas como juego, ¿sí? Y aquí la diferencia radica en que este tipo de juegos no van en la calificación, simplemente les sirve para repasar. Obviamente la persona o los primeros tres, como lo quieras manejar tú, que los primeros 3 lugares o simplemente el ganador se va a llevar una décima extra para la calificación, ¿sí? Aquí en este paso esto puede ser algo conductual, ¿verdad? Algo del conductismo, pero realmente funciona para que le muestren interés. ¿Por qué le deben demostrar interés? Porque supongamos que ponemos 10 preguntas en cada clase. Esto yo lo manejo más con estudiantes cada semana, los estudiantes que estudian de un solo día a la semana, o de 2 días a la semana, ¿sí? O también al menos una vez a la semana en los estudiantes que van de lunes a viernes, ¿no? Vemos durante todo ese tiempo los temas y rescatamos las 10 preguntas o 20 preguntas más relevantes, ¿verdad? Aquí utilizamos pura opción múltiple, ¿sí? Y pues se les aplica, ¿sí? Las 10 preguntas por medio aquí del Quizzes, ¿sí? Y esas 10 preguntas a la siguiente semana o a la siguiente clase, o como lo manejes tú cada que los veas a los estudiantes, vuelves a agregar esas 10 preguntas y agregas otras 10, ¿sí? O simplemente pones las 10 nuevas, como tú lo quieras manejar. Y al final, si son 4 o 5 semanas que dure la materia, el curso, ¿sí? O la cantidad que sea, se juntaron 40, 50 preguntas. Bueno, de esas ya seleccionas, digamos, pues las más relevantes o las más que no sean tan redundantes, y ahí elaboras el examen final, ¿sí?
Se puede criticar un poquito también la estrategia, ¿verdad? Que se hace un poquito memorístico, y es cierto, a veces se fomenta la memoria, pero aquí está la diferencia, que si tú aplicaras un examen en papel, ¿verdad? Igual de la misma dinámica, 10 preguntas o les dictas 10 preguntas. Yo recuerdo que eso me lo hacían en la secundaria, en la prepa y en la universidad, ¿sí? Y al final juntaban las preguntas y al final nada más se manejaba, era casi memorizarte las preguntas, ¿verdad? Aquí, como está en juego, como es gamificación, es juego, ¿verdad? La emoción de estar jugando, ¿verdad? Esta herramienta también tiene, por ejemplo, si dos personas sacan la misma cantidad de aciertos, también cuenta aquí lo rápido que las contestes, también te da más puntos. Al final se hace una tabla de líderes, aunque tenga la misma cantidad de aciertos, siempre va a haber un ganador, siempre van a desempatarlos. Algunas preguntas, la misma inteligencia artificial de los formularios detecta cuáles son un poquito más complejas, ¿sí? O tú también las puedes programar. Entonces, realmente sí se va quedando bastante con esta técnica, ¿verdad? Esa estrategia. Yo la he estado utilizando ya realmente un año y sí he tenido buenos resultados en los exámenes finales. Les ha gustado mucho a los estudiantes esta estrategia, y se las comparto aquí para que la puedas realizar y estés gamificando. Y bueno, como dije hace rato, si no sabes cómo hacer los quizzes, si no has utilizado esta herramienta, bueno, voy a dejar aquí los videos donde tengo de cómo crearlos, cómo compartirlos, cómo editarlos, etcétera, para que lo puedas realizar allá, para no hacer más extenso esta conferencia, esta clase, esta cátedra, ¿sí? Espero que principalmente lo pierdas el miedo y lo realices. Y esta estrategia, repito, que mencioné, que los comparto también, ojalá que les sirva como a mí me ha servido, ¿sí? Yo realmente la diseñé, o si se puede llamar así, tal vez ya existía, pero yo no se la copié a nadie. Yo realmente la hice porque me nació que así se podía trabajar esto del quiz, y se podía practicar para el examen. Por mucho ya la han utilizado, ¿verdad? Pero pues bueno, aquí se las comparto. Y bueno, ya me conocen, soy el maestro, ya estamos cerrando esta clase, el maestro Jesús David Camarillo Rangel. Soy doctorante en innovación educativa, estoy estudiando el doctorado en esta área. Soy maestro en educación superior y licenciado en educación secundaria. Para cualquier consulta de índole contacto personal, aquí está mi correo personal oficial. Y bueno, espero ya les haya agradado esta clase, esta conferencia sobre la gamificación. Espero les haya despejado dudas, haya sido lo más claro posible, y pues nos reencontramos en próximos videos, en próximas cátedras, en próximas conferencias. Que estén de lo mejor.